Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de MDA Señal 360, el video podcast del Museo de Antioquia. Quiero contarles que hoy, 16 de agosto, se cumplirían 104 años de vida del maestro Hernán Merino Puerta. Hernán Merino fue un gran ilustrador para nuestro país, caricaturista, una persona que supo retratar la vida de los años 60 en el país con una agudeza firme. Y el día de hoy nos acompaña una de sus hijas, ella es Gloria. Gloria, bienvenida al video podcast del museo. Gloria es maestra en artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional de Colombia y hoy ha venido para contarnos esa faceta de Hernán Merino más allá de caricaturista, ilustrador y un gran referente en el mundo del arte de Colombia, un padre. Así que hablaremos de él en este episodio. Bienvenida nuevamente, Gloria. Muchas gracias al museo y a ti. Con mucho gusto. Gloria, quisiera que iniciáramos con esa faceta de cómo recuerdas a tu papá, a Hernán Merino. Bueno, pues lo que yo recuerdo básicamente era una persona muy humana que siempre estaba ayudando a todas las personas que tenía alrededor. Por otro lado, pues supremamente cariñoso y un artista permanente. Todo el día estaba ilustrando, estaba haciendo caricaturas en la casa, estaba registrando todo lo que veía. Entonces realmente fue una persona que nos impregnó de arte desde muy pequeños. En la casa veía cuadros de muchos artistas y eso quizás hizo que nos interesáramos en el arte y que pudiéramos como acercarnos a su obra también. O por lo menos en mi caso que decidí estudiar artes plásticas mucho tiempo después de que él ya no estaba con nosotros, pero pues estaba todo el referente del arte que hemos visto siempre. Íbamos a exposiciones, había muchos amigos artistas que estaban en la casa, entonces siempre hubo un mundo del arte que nos rodeaba. Qué bello. Gloria, me gustaría que recordemos un poco de esa época. Tú tuviste, digamos que la fortuna de acompañar también al maestro cuando se sentaba a dibujar. ¿Cómo era de pronto verlo dibujando? Si podías reconocer eso. Uno podría pensar, veo a mi papá, pero no sé qué es un caricaturista de la talla de la que fue el maestro Hernán Merino. Sí. Pues él trabajaba, tenía una habilidad que nunca he visto en nadie más. Era supremamente ágil, era supremamente rápido. Todas las figuras tenían un nivel de representación increíble, que ahora que las mira uno un poco desde afuera, es impactante todo lo que lograba hacer. Y lo hacía en una rapidez absoluta. Por otro lado, yo creo que el trabajo era un trabajo que podíamos ver también en muchos medios, porque no solo eran los periódicos. Así es. Él fue freelance y trabajó en todo el país. No solo trabajó en los periódicos locales de Bogotá, sino que trabajó en todos los periódicos en La Patria de Manizales, en El Colombiano, en todos Espectador. en El Espectador. Entonces también en los noticieros, y participó en el primer programa que hubo en la televisión, que fue El Lápiz Mágico, donde hablaban de una noticia y la representaban durante el programa. Entonces tuve la oportunidad de verlo, aún siendo muy pequeña, en la televisión, también en los noticieros, y ver lo rápido que resolvía cualquier dibujo. Realmente me impactó muchísimo ver esa agilidad y esa rapidez en lograr cualquier personaje. Para mí fue muy impactante verlo cómo trabajaba, que en el momento uno no se daba cuenta que era tan excepcional. Ahora, ya viendo un poco más el arte y conociendo más cómo es el dibujo y los procesos del dibujo, me parece que realmente tenía un talento excepcional. Sí, me voy ahí como en el tiempo. El maestro fue catalogado cuando empieza precisamente usted su búsqueda de investigarlo, de recuperar el archivo. La misma maestra Beatriz González lo llamó en este ejemplar un humanista de la caricatura. Sí. Y creo que también dentro de su creatividad él representaba esa comunidad colombiana del sombrero, del carriel. Él viene a estudiar un tiempo a Medellín, por eso también creo que para el museo y para Antioquia misma es volver a esos orígenes, a sus compañeros, en esa trascendencia histórica. De pronto, ¿qué personajes recuerdas que eran muy amigos del maestro Hernán Merino? Bueno, hay una historia muy larga, porque digamos que él empieza muy temprano en Manizales. Sí. Y en Manizales, por ejemplo, hizo un retrato muy significativo que lo hizo cuando tenía apenas 9 años.
y fue un retrato de Berta Singerman, que era como la declamadora Argentina. famosa del país. Fue un retrato tan importante que ella, cuando se lo entregaron, ella lo siguió usando en sus catálogos. Y ahí aparece como el primer reporte de él, que es El pequeño gran artista. Entonces realmente empezó muy temprano a trabajar, empezó en Manizales, y el resto de la educación la hizo en la Escuela de Bellas Artes aquí en Antioquia. La familia era antioqueña, y aunque vivieron en Bogotá unos años, y él nació en Bogotá, fue el único de los hermanos, de los 2 hermanos que nació en Bogotá, pero al poco tiempo fueron a Manizales y regresaron a Medellín. Entonces tenía digamos, unos ancestros antioqueños y un universo muy antioqueño. Cuando yo reviso los personajes que él hacía, casi siempre son como personajes muy del campo antioqueño, como el señor con el carriel, como el paisaje antioqueño. Y él creó el personaje de José Dolores, que era un personaje que representaba al pueblo colombiano. Y creo que ahí es cuando se habla del humanismo, porque era un poco hablar desde las necesidades del pueblo, del manejo, digamos, político con los referentes que había de la población, digamos, rural. Y creo que en ese sentido siempre estaba hablando desde esa óptica, de la óptica de cómo el pueblo podía ser parte y partícipe de todo lo que pasaba en la realidad colombiana. Entonces creo que eso fue como su esencia casi, como pensar un poco más allá de la política, en qué pasaba con la población en general respecto a la realidad del país. Sí, así es. El maestro hace parte de esos momentos históricos. Vivimos épocas hasta ahora políticamente bastante agudas, Sí. pero me parece que él supo desenvolver muy bien ese papel de representar a los que no estaban en los grandes periódicos, y él los pone en la caricatura, y para precisamente recordar al maestro a través de la caricatura, que hoy menos conocida para el mundo de pronto del arte, pero el maestro logra llevarnos a través de la caricatura hasta hoy. ¿Tú qué crees que en ese momento, o cómo se leía las caricaturas de Merino para ese momento donde era tan difícil dar una opinión pública? Yo creo que él pasó por todos los espacios, digamos que le tocaron realidades muy fuertes del país, le tocó parte de lo que fue el resultado de la violencia, parte de lo que fue la censura en los periódicos. Cuando cerraron el periódico, cuando hicieron la quema del Espectador, él tenía una exposición de pintura lista para ser expuesta y quedó quemada quedó en los escombros del Espectador, que fue algo que lo afectó muchísimo y que hizo que se fuera del país también. Por otra parte, cuando cerraron los periódicos, él se fue a trabajar en un periódico que fue como una respuesta alternativa a no tener libertad de prensa, que fue el periódico El Mercurio, que lo fundó Mario Lacerna, y que era un periódico que trataba de seguir hablando desde un lugar diferente, que ya era pues un poco clandestino y que fue parte como de una rebeldía frente a lo que sucedía. Y creo que hubo muchos momentos que le tocaron, muchas a veces amenazas por las posiciones, digamos, de los periódicos, había como una realidad también que siempre permeaba al arte desde el lugar de la caricatura, que finalmente la caricatura de alguna manera señala desde la política personal, puede ser, o de lo que está sucediendo en una realidad, que es la crítica que se puede hacer de las situaciones del cotidiano. Entonces, así como hablaba de pronto de las necesidades de las personas, también podía ser de la parte de la ecología, del medio ambiente, de tantas realidades que permean la cotidianidad. Entonces es un pensamiento que también tiene que ver con lo que sucede cada día, pero también con lo que sucede en los espacios, en las votaciones. Por ejemplo, hay caricaturas que tienen que ver con el divorcio, que cuando se establece el divorcio, otros que tienen que ver con el feminismo, con los hippies, con la moda, con las elecciones, con muchos temas que lo que es más impresionante es que son vigentes hoy en día. Uno las saca y 50 años después podían salir mañana publicadas. Yo creo que hay una realidad que nos hace preguntarnos mucho por la historia de nuestro país, y el hecho de que en 50 años muy pocas cosas han cambiado y que todavía
esto que son las críticas como de una sociedad que tiene bastantes cosas por resolver que todavía sean una pregunta para hacernos, muestra que hay mucho de la historia que todavía no hemos solucionado. Y creo que eso es lo más importante, que era en parte una realidad, pero también un visionario en muchas preguntas. Por ejemplo, hay caricaturas que tienen que ver con el smog de las ciudades, con los problemas del medio ambiente, y cada día son más contundentes como preguntas, o la corrupción en ciertos espacios políticos. Creo que en medio de todo, y el interés de pronto en esta donación al museo es que la gente pueda conocer esta obra y que la obra tenga como un espacio para ser visto y que personas más jóvenes puedan acercarse a una historia del país de los años 60, 70, aún antes, y que sigue siendo muy válida todavía. Sí, precisamente hablabas de esas generaciones que ahora se acercan como a esa caricatura desde otros espacios, pero el maestro sigue como resonando. Para ese momento, ¿tú recuerdas de pronto esos temas estaban dentro de la mesa familiar? ¿Él hablaba de la política? No mucho. A mí me parece que digamos que la casa era como un espacio como de tranquilidad. Yo pienso que yo vengo a entender muchas de sus preocupaciones con las caricaturas. Y digamos que en general él tenía como un concepto de la política en que había que exaltar más que señalar y de pronto hablar desde lo que uno desearía más que desde el lado crítico, por lo menos en el hogar. Cuando uno mira la agudeza de las cosas que comenta, pues ya uno dice, no, aquí había otro comentario social. Pero en la casa, pues es que éramos niños, ¿no? Era más lúdico, digamos, se hacían muchos títeres, se hacían muchas cosas diferentes, o pintábamos, o hacíamos otro tipo de cosas. Dentro de esas otras facetas, el maestro se dedicó mucho tiempo a hacer acuarelas también, que es de pronto esa faceta menos conocida, pero no menos importante. Nosotros tenemos una en la colección, también con esa agudeza, sigue manteniendo su estilo, pero con otros lenguajes. Para ti en esa recopilación de archivo que has descubierto, mencionabas ya como que venías a entender un poco lo que él atravesaba por su mente, pero ¿qué otras de pronto hazañas has tenido? Pues él siempre se definió como caricaturista pintor, y yo pienso que finalmente la acuarela, el óleo, había muchos materiales que él exploraba mucho y que abandonó un poco a partir de eso que pasó con su exposición, pero que siempre estuvo presente. Yo creo que esa acuarela que está acá fue una que ganó el primer premio de acuarelistas de Antioquia, que pintó muy temprano porque la hizo más o menos a los 19, 20 años, y que realmente muestra pues como la capacidad y el talento que tenía. Aquí en la colección también hay un dibujo en pastel bellísimo que creo que es de Otto de Grave, que también me muestra el nivel de ilustrador que era. Y lo que yo creo que me han señalado también algunos investigadores es que era un ilustrador excepcional, digamos, no solo era caricatura, sino la capacidad de ilustrar a las personas, tenían una calidad increíble. El dibujo, a mí me parece que tiene un dibujo sublime, sí, de unas calidades en línea, en sombras, en representación absolutamente increíbles. Gloria, ¿y qué representa para ti recopilar precisamente esa información? Me imagino que es un trabajo arduo, también ya lo fue, pero precisamente para que hoy llegue esta gran donación, la recibimos, pero también es un trabajo de ti como artista. Era un compromiso que yo sentía que tenía pendiente, que a veces el tiempo no alcanza por todo lo que uno hace, porque uno está como ocupado en la docencia, en la propia obra, en muchas cosas que van pasando, y por eso lo tenía un poco pospuesto. Pero sí alcancé a trabajar en este libro que hizo Beatriz González junto con ella, porque yo era guía del Museo de Arte Moderno en ese momento, y ahí la conocí y me propuso hacer como esta investigación. Fue un trabajo muy largo el que hicimos yendo a bibliotecas, explorando pues desde qué época él empezó a trabajar, pero ya el material que teníamos era otro trabajo pendiente que había que hacer, que era catalogar, definir los tiempos, y que en realidad encontramos pues que el lugar al que queríamos mi mamá, mi hermano y yo hacer la donación era el Museo de Antioquia, porque sentíamos que era como
como parte de su vida y de sus ancestros, y que aquí era donde debía de estar. Eso fue como parte del proceso del que llegamos en estos años. Entonces fue un trabajo de catalogar y de revisar un poco el material que teníamos para poderlo también entregar al museo, que quedara resguardado y que pueda ser visto por otras personas también. Bueno, el maestro Hernán Merino también fue maestro en sí mismo de otros y tú fuiste maestra también por mucho tiempo. ¿Qué de ti en la faceta del arte te deja finalmente el maestro Hernán Merino? Yo siempre pienso que digamos, yo estudié artes, viajé mucho y vi muchos museos, pero casi que lo que yo enseñaba en dibujo tenía que ver con lo que yo había aprendido mirando la obra de mi papá. Entonces siempre sentí que yo había entendido como unas calidades del dibujo que la había aprendido era observando el trabajo de él. Y creo que eso fue como lo que yo atravesé durante la docencia en cuanto a las clases de dibujo. Y creo que ese fue como el ejemplo también que él me dio como de cómo la docencia también es un espacio humano donde uno... yo amo la docencia porque creo que tenía que ver mucho con pensar el arte desde otro lugar, desde las personas con las que estamos y cómo uno comunica aspectos del arte, pero a través de entendernos nosotros mismos o de entender las realidades del arte, digamos. Así es. No, yo quería hablar acá es de ese lado cuando fue censurado en Colombia y hoy también algunos pueden ser censurados por diferentes expresiones artísticas. Para esas generaciones que hoy se podrían acercar a las caricaturas del maestro Hernán Merino, ¿qué mensaje clave crees que podría darles? Yo creo que el arte tiene una capacidad de comunicar única y que cuando podemos transmutar los pensamientos y los sentimientos en una imagen, tienen una fuerza increíble. Y me parece que la caricatura, cuando nos habla como del otro y nos habla de las realidades, nos permite como llegar a un lugar muy distinto desde la imagen, porque la imagen comunica, tiene otras características a la hora de comunicarla. Digamos que la información puede llegar de muchas maneras. La literaria es una cosa muy distinta, hay muchas formas de entender la realidad, pero la imagen de la caricatura tiene una capacidad de síntesis y una capacidad de análisis que es propia del arte, digamos, del arte visual. Entonces creo que hay que pues, definir quién es uno, qué quiere uno frente al mundo y qué quiere uno comunicar. Y creo que la capacidad de la caricatura es única. Así es. Cuando mencionabas, cuando retrató o cuando creó a través de su mundo a José Dolores, uno podría decir es el mismo campesino que hoy vemos. Claro, era una representación como general de la población, era una manera de hablar de ese grupo muy importante de población que por algunos momentos no se puede como identificar, pero que hace parte de una realidad de un país. Y creo que ahí fue donde él fue muy agudo en encontrar un personaje que además se llama José Dolores, o sea, es como algo que tiene que ver con el sufrimiento de los menos, digamos, de los que tienen muchas dificultades en la realidad colombiana y que son la gran mayoría, y creo que de alguna manera los identificaba, los señalaba y les daba una voz. ¿Ustedes como familia se detienen a ver esos personajes tal vez ahora con otra mirada, esos policías, médicos? Pues yo vivo fascinada revisando cómo lograba, por ejemplo, hacer que un animal tuviera una expresión de sorpresa o expresiones que realmente uno dice, pero cómo lograba hacer que, no sé, un mono tuviera cierto tipo de expresiones, cómo hablaba con los ojos, con los gestos, cómo era capaz de darle gestos a cualquier personaje para hablarnos de la sorpresa, de las emociones, de cualquier tipo de
de sensación humana. Entonces me parece que tenía una capacidad de hacerlo única. Yo me la paso todo el tiempo mirando cómo lograba hacer todos esos personajes, cómo hacía que fueran divertidos también, que fueran un poco muy bien representados, pero a la vez que tuvieran un sentido como de humor, que también me parece que tiene que ver mucho con la cultura colombiana y con nuestro sentido de identidad, que tiene cierto humor y cierta manera de mirar las cosas un poco diferente a otras culturas también. Y dentro de esa faceta, ¿qué conversaciones tenía de pronto con tu mamá? Si se relacionaba dentro de la mesa esos personajes, si se los contaba o él simplemente... Él trabajaba en la mesa y todos lo veíamos dibujar y de pronto era como la sorpresa de lo que había ahí, digamos. Pero pues yo creo que ahí no te sabría decir mucho qué más hablaba al respecto, sí. Bueno, para ir ya cerrando el episodio, para mí sería un gusto quedarnos conversando y más Muchas aún gracias. que creo que es un gran maestro que hoy por hoy nos permite volver a ver esa otra realidad. No, para mí ha sido un gusto, Gloria, conversar contigo, que bueno, traer a la mesa de nuevo a un artista, como lo mencionó tu tío, el hermano, un artista polifacético, desde la pintura, el carboncillo, la acuarela, y bueno, hoy desde el recuerdo. Gracias. Muchas gracias, y yo espero pues que este programa y todo lo que sucede aquí en el museo permita conocer un poco más su obra, porque creo que es una obra que tiene muchas posibilidades de aprendizaje para otras generaciones, y creo que está en un lugar excelente donde sé que va a seguirse viendo y que va a tener una proyección muy interesante para las generaciones que vienen. Muchas gracias. Así es, Gloria. Gracias. A ustedes, gracias por vernos y oírnos. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios más en Spotify y en YouTube. Hasta la próxima.